una vez más la bienvenida a Oliver Stone, premio Donostia de este festival, como todos recordarán. Oliver Stone ha venido este año a presentar dos trabajos. Uno de ellos es el montaje remasterizado de Alexander, The Ultimate Cut, que será estrenado en 2014, y también varios capítulos de la serie The Untold History of the United States, una serie de televisión en la que, una vez más, Oliver Stone muestra su compromiso con el relato sincero de la historia de su propio país. Él está, como siempre, a nuestra disposición para contestar a todas las preguntas que quieran plantear. Damos comienzo ya. Hola, buenas tardes, Mr. Stone. Quisiera hacer una pregunta sobre la serie que acaba de comentar aquí, el otro día asistí a la presentación que hizo usted sobre la serie en el Cursal 2, cuando se presentaban los primeros capítulos, pero, por desgracia, ya sabe cómo son los festivales, uno tiene que estar en todos los sitios y no me pude quedar al coloquio final. Y me quedé con una duda sobre algo que comentó usted en la presentación. Que esta serie iba a ser emitida por Televisión Española. Comentó que la serie originalmente tenía 12 capítulos, pero que solo se van a emitir 10 de ellos. Entonces, me gustaría que me comentase por qué solo se van a emitir 10 de los 12 y cuáles son los dos que no se van a emitir. Muchas gracias. Los 10 episodios mostraron en Premium Cable por cable en noviembre del año pasado. Tuvimos mucho éxito, tuvimos casi más de 1 millón de telespectadores cada semana. La razón por la cual mostré 10 episodios en América fue sencillamente porque el primer episodio empieza con la Segunda Guerra Mundial y francamente es bastante más fácil para un público, digamos, más joven de 17 años identificarse la historia americana, comenzando con la Segunda Guerra Mundial. Es un buen marcador, digamos, para arrancar, y como el objetivo de nuestra serie también era la historia de la aceleración del Imperio Americano, porque tras la Segunda Guerra Mundial, desde el año 1945, cuando bombardeamos a Japón con las bombas atómicas, ahí es cuando empezamos a convertirnos en la América de lo que es en la América de hoy en día, la superpotencia americana. América, este es el imperio global. En el 1945, mejor dicho, éramos una potencia muy fuerte, pero los planes mundiales eran muy limitados, y en el 2013 controlamos todo el planeta. Así que es un punto de inflexión, digamos. Así que los otros dos episodios son interesados, pero son muy complicados para un joven o una persona joven. Hay muchos nombres y lugares diferentes. Tiene que ver con el Imperio Americano en 1900 con la guerra hispanoamericana, es decir, la entrada a la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la batalla de ideas entre el comunismo y el fascismo en los años 30 del siglo pasado. Por tanto, pensamos que esto lo sacaríamos y lo lanzaríamos más tarde. Y sí se va a estrenar en los Estados Unidos, felizmente, el 15 de octubre, Warner Brothers, en una colección de DVD, que estará la primera vez, es el estreno mundial. Se puede conseguir, pues, supongo, a través de Amazon. Hoy, Laszlo Christopher de Hungría, dos preguntas. ¿Tú crees en un trabajo, bueno, el gobierno ha hecho algo en cuanto es culpable, digamos, del 11 de septiembre y el Understrail que le mató el secretario general de las Naciones Unidas? ¿Tú crees que podría haber sido un asesinato políticamente motivado porque, bueno, el avión fue tiroteado y también igual fue... Bueno, también igual, debido a que era homosexual, también fue tratado de una manera equivocada. Y yo admiré a Dan Hammarskjöld cuando fue joven, no sé su historia. Dan Hammarskjöld, no tengo teorías en cuanto a su asesinato, aunque sí he escuchado que hay razones por qué posiblemente fue asesinado.
Lo cierto es que murió en un momento donde muchas personas de estatura mundial estaban muriendo en accidentes muy extraños. Pero en cuanto a la otra pregunta, bueno, esto no es, la serie no trata de esto, la serie no trata aunque aborda el tema del capítulo de JFK, el concepto. Estamos hablando de los conceptos de gran potencia. ¿Qué representa John Kennedy? ¿Qué es lo que estaba intentando hacer? ¿Hacia dónde se dirigía cuando estaba en el poder? Y con su asesinato hay cambios en la política americana. Hay cambios repentinos en la política americana, no solamente con Vietnam y Cuba, sino también con la Guerra Fría y con Khrushchev. Así que un año después de la muerte de Kennedy, Khrushchev ya pierde su puesto en el gobierno. Y estas son cosas importantes y eso es lo que me importa a mí. Toda la teoría, el concepto de una conspiración en cuanto a los ataques del 11 de septiembre, del 11 de septiembre, el daño para que se lo hiciera, fue mucho más dañino lo que hizo para los Estados Unidos, las consecuencias de ese ataque, mucho más importante de quién lo hizo. Francamente, no creo que se pueda resolver esa ecuación o ese misterio, porque la verdad es que parece que América desde el principio, en los años 50, apoyaba el fundamentalismo en el extranjero cuando se adecuaba a sus propósitos. Si los fundamentalistas estaban matando a comunistas en Indonesia, en Egipto o en el Oriente Medio, no importaba. Para los años 80, cuando William Casey estaba en el CIA y Ronald Reagan estaba en el poder, estaban encantados de aliarse con los fundamentalistas en Afganistán contra la Unión Soviética, que intentaba traer un grado de reforma y educación a Afganistán en aquel entonces. Esto es lo que hay que conocer. Estados Unidos se ha metido en la cama con extremistas durante muchos años y algunas personas lo llamaríamos, lo que sucedió el 11 de noviembre. George Bush no cree que esto es merecido, es que nos atacaron porque nos odian por nuestra libertad. No es cierto. Esto es una cosa que se puede medir y hay razones por las cuales esto ha ocurrido. La decisión, por ejemplo, por parte de su padre, es el George Bush padre, el primero, digamos, que enviar tropas americanas a Arabia Saudí para luchar en la guerra de Kuwait, que fue un desastre. Esto es lo que nos preocupa. Las conspiraciones son interesantes y quizás muy dramáticos para una película, un largometraje, pero estoy estudiando toda la historia con una serie de este tipo. Queremos ver los patrones importantes del poder y el por qué los Estados Unidos se convirtió en esta especie de imperio y cómo. Hola, señor Stone. Enhorabuena por su excelente serie documental. Quería preguntarle una cosa sobre su estilo en los largometrajes. A partir de JFK usted descubrió un estilo basado en mezcla de formatos, en un montaje muy peculiar, muy simbólico, también con un sonido, una importancia del sonido como pocas veces se había visto. Y parece ser que en sus últimos largometrajes está un poco abandonando ese estilo. ¿Ya no lo considera válido o qué ha pasado? Y por otro lado, en la película Teoría de conspiración de Richard Donner, se bromeaba con que usted era un agente de la CIA en realidad, porque por todo lo que había dicho debería estar muerto. Y eso es lo único que lo explicaba. Y por ultimísimo, quería saber si al final de la rueda de prensa tendría la amabilidad de firmarme su novela El sueño de un niño. Gracias. No, yo creo que mi estilo de montaje ha cambiado de una película a otra porque persigo intentar contar la historia bien. En la situación JFK, la historia es muy fracturada, con distintos testigos, etc. Y permite esa destructuración o desacoplamiento. Y lo hicimos hasta un extremo y también lo hicimos con Asesinos Natos y también con Nixon, pero hasta menos nivel, y el estilo en Un domingo cualquiera también es diferente, porque buscamos la historia del fútbol americano, pero desde el punto de vista empresarial o corporativo. Si tienes una oportunidad, el Untold History of the United States debería verlo. Es muy friki, es muy bizarro el montaje. No es un documental convencional. Puedes pensar que lo es, pero cuando prestas atención vemos
los cortes y el montaje es muy parecido a JFK. Y la asociación de las imágenes, vamos con una narrativa muy fuerte, muy potente, y yo creo que se cuenta como una película. Yo creo que tenemos música en la película, los cortes son rápidos, y también, y luego vamos, es muy parecido al largometraje, utilizamos para ilustrar algunos puntos. No creo que haya habido un documental como este, así que yo creo que es un trabajo enorme de 5 años en esta serie de The Untold History of the United States, 5 años de montaje. Si pusiera poner Untold History of the United States y hacer una película de 12 horas, lo haría, pero la demanda económica es que se tenía que mostrar en una serie televisiva, no lo podía mostrar en el cine. ¿Y de qué es lo que has hablado antes? Perdóname. Ah, sí. Yo creo que eso ha sido divertido, la teoría conspiratoria. Sí, me he reído mucho, pero francamente nunca subestimaría la capacidad de las agencias de inteligencia americanas y de otros países para eliminar a personas si no encajan. Edward Snowden ahora se ha escapado y está en Rusia. En 1945 se iría de Rusia y escaparía a los Estados Unidos. Esto muestra mucho y claramente la ironía de la historia. 2 preguntas muy concretas. La primera sería si está de acuerdo con la afirmación de que... Aquí, here. La primera pregunta sería si está... sorry. I can trace the voice. It was just somebody that I thought I knew. Ok, sí, le conocía. Bueno, la primera pregunta sería saber si si está de acuerdo con la afirmación de parte de la crítica de que quizá el producto audiovisual más arriesgado se pueda ver y más original se pueda ver hoy más en la televisión que en el cine. Y la segunda pregunta es, usted ha hecho documentales, ha hecho filmes de ficción. ¿De qué obra se siente más orgulloso y de qué estilo cree que incidirá más en el futuro? Muchas gracias. No, yo creo que los largometrajes van a durar, siempre se verán, tienen un maravilloso valor, los documentales también tienen un valor extraordinario también, y cómo no, y a veces se cruzan y se convierten en obras dramáticas, documentales. He dicho un poco de todo. Me encanta ir por atrás y adelante, es decir, entrar en ambos géneros, entrevisto a personas. El Untold History of the United States es un documental puro, todos es material de archivos. Es decir, no hay entrevistas, no hablo con personas, no hay entrevistas, porque iba a hacer que la narrativa fuera más lenta. Dura 58 minutos y 30 segundos para cada episodio, durante 12, y va como una bala realmente, va muy rápido y se puede ver. Yo creo que se tendría que ver igual más que una vez. Por tanto, para mí, mi vida ha llegado a un momento donde en ese momento 17 largometrajes, ha llegado un momento, a un lugar en el 2008 donde pensé, que como George Bush me había inspirado a querer hacer otro intento para entender a mi propio país, donde nací yo y había vivido, porque Bush y yo fuimos a clase juntos, somos figuras en el mismo periodo de tiempo, es decir, en paralelo. ¿Cómo ha llegado a nuestro país a este punto y por qué se comporta así? Yo no creo que un largometraje pueda responder. Hice una película que se llama W y yo me preguntaba cuál es la raíz y las causas de este imperio. No es George Bush. George Bush es una exageración, pero no es una aberración. Es un mal ejemplo de la política imperial americana desde la Segunda Guerra Mundial. Pero si retrocedes a las raíces, en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, a Harry Truman, Eisenhower, empiezas a entender el deseo del control que uno quiere conseguir y qué sucede a los Estados Unidos a la hora de cambiarlo. De todos modos, por esa razón, yo creo que es bastante natural parar e intentar hacer una gran historia de toda mi vida. Para mí es un logro significativo, probablemente sea el logro más importante. Estaría orgullosísimo que si esto se pudiera pasar a siguientes generaciones, a mis hijos, que se lo pudieran ver. Yo creo que es algo que puede perdurar en el tiempo.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, usted que se habla de tú a tú con todos los altos mandatarios, si el presidente Obama no le ha decepcionado y si le ha dado alguna opinión sobre la serie, si han tenido ocasión de comentarlo. Y luego también quería saber si siempre al filo de la navaja, manejando materiales muy delicados, ¿es usted un cineasta con alma de reportero? Tengo algo de, soy cineasta, pero con un alma de historiador. Con Peter Kuznick, que es coautor, ha enseñado historia americana durante más de 30 años en la American University. Es un experto en estudios nucleares y armas nucleares y las bombas nucleares. Especialmente ha estudiado los años 30 en Japón y los años 40 y la comunidad científica americana de los década de los 40 cree fuertemente y fervientemente en los Estados Unidos, como he mostrado en la serie, que los Estados Unidos no tenían razón ni causa de lanzar estas 2 bombas atómicas sobre Japón. Fue un gran error, que es un mito que ha fundado este imperio americano. El señor Obama es el producto final de nuestra serie, y si tomamos la serie desde la década de los 40 vamos hasta el 2013, es un viaje bastante largo, pero yo creo que entenderán al fin y al cabo que tenemos un sistema y ningún hombre es capaz de romper dicho sistema. Eso podría seriamente cambiar la política americana. Los últimos presidentes que lo intentaron, valientes, hombres valientes, John Kennedy, y casi acabó con la Guerra Fría en el año 63, y antes de eso teníamos Franklin Roosevelt, que también agitó, por así decirlo, el sistema bastante con reformas. Pero desde entonces ha sido muy difícil tener una legislación y reforma. Jimmy Carter lo intentó, pero no tuvo éxito. Mostramos ejemplos en la serie como personas como Gorbachev, que cambia cambia la idea que tiene Reagan. Es una figura fascinante, igual que Khrushchev, y también hablamos de las posibilidades de Obama en el 2008. Era candidato de la reforma, y esto es lo que dijo en su campaña, pero ha desalentado y decepcionado a muchos de sus seguidores enormemente. No ha sido un candidato de reforma, sino realmente lo que ha... Bajo del régimen de Bush, los Estados Unidos fue a la guerra ilegalmente, ignoró todo tipo de supervisión internacional y los Naciones Unidas, y también ha violado las leyes de su propio país, es decir, escuchando a sus propios ciudadanos ilegalmente, y continúa haciéndolo bajo una serie de leyes que ni siquiera conocemos porque son secretas y confidenciales. Y el señor Obama es un abogado constitucional, es realmente horrible y es chocante también, y es parte de un sistema de un gobierno que ha perdido el control, que ha perdido su capacidad de ser realmente un gobierno legitimado. Bien, ¿qué va a suceder? Ya veremos. Queda claro, y ha dejado claro que Obama, me parece, estará dispuesto a entrar solo en Siria, si nadie, aunque no le apoye nadie. Lo ha intentado, pero queda claro que los Estados Unidos ha demarcado que atacarán de todas maneras. Y si eso sucede, ya veremos lo que suceda al final. Pero esencialmente somos un gobierno sin ley, somos la superpotencia mundial, la más fuerte, nadie nos puede controlar a nosotros, nadie puede meterse con nosotros, así que nos encontramos... Somos un imperio verdadero, como en el sentido de la palabra del imperio romano. Podemos hacer lo que queremos, controlamos el espacio, también la guerra cibernética, la tierra, el mar y el aire. Nadie tiene esa potencia física que puede compararse con este imperio. Así que es una propuesta realmente temorosa, ¿no?, para el mundo, porque básicamente trae consigo la tiranía. Podemos decir que no es una tiranía, pero se convierte en una especie de tiranía. Señor Stone, usted se consideraba amigo de Hugo Chávez. ¿Cuál cree que puede ser el legado del político venezolano? Muchas gracias. Yo creo que Chávez está bien recordado por la mayoría de su pueblo, que le votó en varias elecciones.
elecciones limpias, mucho más limpias de la que tuvimos en el 2000 o 2004 en los Estados Unidos, donde utilizan un sistema muy limpio en las encuestas como papel electrónico que tenemos para que no haya desvíos en las máquinas a la hora de votar. Yo admiré mucho de Chávez, hice un documental también y le incluyo entre muchos líderes en Latinoamérica que cambiaron el paisaje en el siglo XXI, alejándose del sistema de Washington a la hora de hacer las cosas en sus países. ¿Más? Mr. Stone, do you think El señor Stone, ¿usted cree que los Estados Unidos se encontrarán en una situación de amotinarse como en el año 74, por ejemplo, después el ejército en Portugal, por ejemplo, los portugueses que estaban en la revolución de esa época? ¿Crees que existe la posibilidad de que esto pueda suceder para los Estados Unidos? ¿Tú crees? Es una pregunta muy provocadora, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de películas que vemos acerca del los militares americanos y los Navy SEALs siguiendo a Obama Bin Laden. Yo creo que somos una especie de sociedad agresiva y militarista. El último motín más grande, no conocí mucho acerca del motín portugués, pero los motines que venían después de Vietnam, se hablaba de esto, pero el Pentágono, los documentos del Pentágono se refieren a como una desestabilización de las tropas que eran excesivas en el año 71. Hablan acerca del temor de que podría traer consigo alcanzar los niveles del ejército francés en la Primera Guerra Mundial, cuando sabía que el ejército francés iba a hacer un motín en frente a la gran matanza de los generales franceses. Y también Rusia en el año 70, por ejemplo, o 1917, mejor dicho, es que cuando la revolución es debido al ejército, el ejército estaba ya básicamente desmoralizado completamente por su horrible liderazgo. Así que no, yo no creo que esto va a ser así. En el caso de los Estados Unidos, los militares, en todo caso, está demasiado agarrado y demasiado jerárquico. Y como bien saben, en la década de los 60, John Kennedy no tomó a la ligera un golpe de Estado, y había varios libros de que los generales que eran antagonistas estaban en contra del poder de Kennedy, en libros como 7 días en mayo y Failsafe lo cuentan. Así que, y cuando Petraeus estaba en el poder, ahora que el militar forma parte de la CIA, cuando Petraeus se convirtió en jefe de la CIA, hay que preguntarse la conexión que puede existir, ¿no? Yo no creo que esto vaya a ocurrir, yo creo que sucederá de otra manera. Siempre hay una bola tramposa en la historia, es decir, yo nunca pensé que el imperio soviético iba a caer con Gorbachev. Me fui sorprendido en la década de los 80 y la caída tan rápida del comunismo en el 91 me ha sorprendido muchísimo. 2001 fue una sorpresa, la elección de Bush sobre Gore fue una sorpresa. De todos modos, estas cosas suceden. Por tanto, cuando piensas que va a ser malo y va a seguir así durante mucho tiempo, nunca se sabe. La bola puede cambiar. La historia muestra que la bola puede curvar y puede cambiar y caer de otra manera, como nos decimos nosotros al final de nuestra serie. Sí, aquí. Mr. Stone, quería preguntarle, bueno, estos días ha estado participando en coloquios con la audiencia donostiarra sobre su documental, y quería saber si la percepción del público europeo sobre la historia norteamericana usted la encuentra diferente a la percepción del público norteamericano. Si cree que se percibe de manera distinta en uno y otro territorio su propuesta, ¿qué diferencias habría? Gracias. Bueno, la verdad es que no puedo ser tan general en mi respuesta. El público estadounidense, la base era muy progresista en un momento dado, 1 millón de personas a la semana
para una serie sin publicidad en cable es bastante bueno, es con un documental, especialmente hay un DVD que va a salir, se va a estrenar y funcionamos bastante bien en los círculos progresistas. Nunca estaría en la esfera de la televisión pública, que es donde está el gran público, digamos. Porque, francamente, debo decir que en los Estados Unidos la televisión allí es muy comercial, se hace para ganar dinero, la publicidad no quiere polémica y no quiere que la gente piense demasiado tampoco, porque quiere que la gente gaste su dinero y siga gastando dinero. El juego es ser consumista, ser consumidor. En Europa, cuando yo estuve en Europa, era mucho más independiente de los Estados Unidos, mucho más. Yo recuerdo Charles de Gaulle, por ejemplo, recuerdo cuando cada país tenía su propia moneda, etc. Pero yo diría desde Ronald Reagan, Europa se ha cerrado un poco y yo creo que están siguiendo a los Estados Unidos con demasiado de cerca y con demasiada facilidad. La alianza de la OTAN debería disolverse. Por ejemplo, OTAN ha seguido con la cooperación hasta la frontera con Rusia, hasta después de la Guerra Fría. Muchos de los países europeos han enviado tropas y soldados a Afganistán. Así que Europa ha sido muy decepcionante en cuanto a su independencia, y Gran Bretaña especialmente. Y en España yo creo que Aznar os ha dado un moratón en el ojo lamiendo las botas de Bush, pero dado el nivel educativo del pueblo europeo, espero que haya historias alternativas, que no vayan a comprar directamente el imperio beneficioso americano, es decir, el plan de financiación americano, y que yo creo que en la Unión Europea, los temas de la moneda europea, todos habéis comprado la idea americana de concentrar todo y tener una entidad mucho más grande, que es una idea americana, pero no siempre funciona. No siempre funciona. Unirlos a un banco central no siempre funciona, así que Alemania lo ha demostrado, y yo creo que es una cosa bastante triste que Alemania, en cierto sentido, se ha vengado de la Segunda Guerra Mundial. Se podemos decir, cuando América rehabilitó a Alemania inmediatamente, hubo una Alemania de especie de renacida, y en este momento Alemania controla económicamente Europa. Así que es un mundo extraño, todo es una ironía, todo va y vuelve, como ya he dicho antes. Así que contemplo la historia con ironía y con nuevo respeto y también con nueva profundidad. Buenas tardes, señor Stone. Enhorabuena por su trayectoria y muchísimas gracias, y le explico por qué. El año pasado firmó usted un libro como el que tengo aquí. Es un libro autobiográfico que bien podría ser el pequeño guión del documental que estoy dirigiendo con el apoyo y participación de todo el mundo, puesto que no veo prácticamente y puesto que tampoco soy director. Soy afectado de retinosis pigmentaria y simplemente le quería hacer una petición. Para los afectados de esta patología en el planeta sería acojonante que usted nos concediera un minuto para entregarle este libro y para que pudiera usted decir: entra en dametuvision.com, que es como se llama mi proyecto social, givemeyourvision.com. Muchísimas gracias. Bueno, eso lo haremos al final, si no te importa. Seguimos ahora. Okay. I will take a look at it. Lo echaré un vistazo. 9 preguntas. Aquí, por favor. Hola, Minister Stone. Yo quería preguntarle, ya que en su serie pues muestra a todas esas personas que a lo largo de la historia han intentado hacer un cambio social, como Kennedy o Gorbachev, en ese sentido, que no han podido llegar a hacer el cambio, si es posible, como se muestra en la serie que ha hecho, que el arte coja ese papel, ¿no? Le coja ese relevo a esas personas que a lo mejor no han podido expresarlo o realizar ese cambio social, y si considera eso, que el arte puede ser uno de sustituto o relevo de esa opción de cambio. Muchas gracias. No lo creo. Yo creo que el cine puede reflejar o hacer una situación paralela, pero no creo que pueda fundamentalmente llevar a cabo un cambio. Reflexionan más esta serie en el mejor de las situaciones, y
que sea absorbido por la generación joven de América a través de la educación. Esta serie lo mostrarán los profesores en los colegios, o versiones de esta historia se puedan contar como una alternativa a la mitología, digamos, americana. Así que lo que sucede conforme pasa el tiempo es la educación, básicamente, y quiero decir el movimiento de los derechos civiles. La condición de los negros americanos era horrible. Con la concienciación que surgió en la década de los 50 y 60 a través del movimiento de los derechos civiles, bajo Martin Luther King y otros líderes y muchos otros líderes, había un cambio social visible para la década de los 70, se podía sentir casi, y había una nueva conciencia negra que asumió su papel en la América. Ha habido mucho progreso desde entonces, no suficiente quizás, pero bastante se ha progresado en comparación de donde se encontraba. Los movimientos tardan tiempo, siempre tardan tiempo. Si hay un movimiento hacia la paz, siempre hemos tenido un movimiento hacia la paz. Constantemente se ha descreditado. Ha habido movimientos en la década de los 50 contra las armas nucleares y fuertes movimientos en la década de los 60 contra Vietnam que funcionaron. Y en la década de los 70 también hubo un movimiento de congelación nuclear a principios de la década de los 80 debido a las políticas de Ronald Reagan. Hubo una gran la gente se manifestó en todo el mundo contra la intervención en Irak. Por tanto, es muy importante que se mantenga la amenaza de la protesta del pueblo. Necesitamos pacificadores. A veces los pacificadores se sacrifican, como Martin Luther King o Henry Wallace o John Kennedy. Estas son personas que realmente querían marcar la diferencia. Pero nunca hay que rendirse. Como Martin Luther King dijo, hay una esperanza a pesar de lo que es necesario. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, aunque no se tenga esperanza, porque sí marca la diferencia. Alguien más luego coge el relevo. ¿Alguna pregunta más? Hi, Mr. Stone. I'm going to ask you about... Hoy le voy a preguntar acerca de Alejandro Magno. Vas a presentar The Ultimate Cut. Es la cuarta de la película. ¿Por qué razón tenías la necesidad de hacer este cuarto corte? ¿No estabas satisfecho durante tantos años con el primer corte? Ha sido 10 años desde que se estrenó la película. Las primeras dos versiones que se estrenaron esa película se hicieron con demasiada rapidez y no reflejaban. En mi contrato se pidió que se estrenara bajo 3 horas. La primera versión era 2 horas 56 minutos y no se puede hacer esa película por debajo de 3 horas. Es una historia demasiado grande. Y también volví y cambié la estructura de los eventos que acontecen. Alejandro Magno es una historia interna y externa. La historia externa viaja a través del mundo. Es uno de los exploradores más importantes del mundo. Ve y hace tanto. Es increíble. Esa es la historia externa. La historia interna es su conflicto interno con su madre y su padre y sí mismo. Y yo creo que eso es una historia fascinante y se tienen que colocar las dos, el mundo interior suyo y externo, de manera paralela. Tienen que desplegarse conforme se va viendo y se entiende más de la vida, descubres más de la vida de Alejandro Magno conforme se entra y se sale. Nunca estaba contento con la estructura hasta ahora. Estoy muy contento y me gusta esta versión. Dura 3 horas y 26 minutos con un intervalo. Así que, por favor, véanlo. Es increíble. Tiene un aspecto si tienes la pantalla adecuada y el color adecuado. ¿Estás satisfecho? Sí, ya está. El año que viene se estrena en los Estados Unidos. Creo que han podido verlo aquí en los Estados Unidos. Cambiando el tema un momento, has mencionado que has ido a colegio con George W. Bush. Me pregunto, ¿qué tal era el amiguete en aquel entonces cuando era tan joven? Yo fui a Yale con él y me marché de Yale 2 veces, pero formaba parte de ese grupo que yo diría que era un grupo privilegiado. No se les permitía a las mujeres en aquel entonces. Sigue siendo un lugar de clase, distinciones a nivel de clase social, y él formó parte de esa mentalidad. Yo no creo que ha cambiado demasiado desde entonces. Ha controlado el mundo más o menos como lo que él pensaba que se debería controlar, con la familia de Bush al cargo de la situación.
Muchas gracias. Okay. Thank you very much. Muchas gracias, señor Stone. Buenas tardes.